Ya. A ver, ¿quién se acuerda de los mapas tridimensionales? Ya, habíamos estado viendo cómo funcionan. Bueno, en realidad era introductorio, ¿no? Bueno, en realidad era la primera clase, si no me equivoco, o la segunda, ¿cómo es? Bueno, seguimos en la parte de, de los primeros, las primeras pautas del programa. Bueno, pero en todo caso yo espero que todos los, por lo menos, o si no todos, por lo menos la mayoría, ya tengan instalado el programa 3D. ¿Sí? A ver, denme un segundo aquí donde lo tengo. Vamos a entrar al programa. Espero tenerlo a la vista. Autodesk, aquí está. A ver, aquí tengo el Autodesk 2015, es el que vamos a usar en esta ocasión, ¿sí? A ver, veamos. Ya ingresado. Listo, voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? Compartir pantalla, pantalla, ya está. Ahora sí, estamos viendo el inicio. O sea, apenas le pongo entrar al programa 3D Max, entonces me pide una dirección, un lugar a donde pueda grabar lo que esté haciendo, ¿no? El proyecto con el cual esté trabajando. Entonces yo lo voy a dejar el que está por defecto, ¿sí? En caso de que necesitáramos uno nuevo, entonces tendríamos que ponerle o ver una nueva ubicación para ahí hacerle, ahí grabar lo que estemos haciendo, ¿sí? Entonces le pongo eh, crear una nueva escena, está bien, y listo, ya está. Entonces, esta sería la versión 2015 del programa 3D Max, ¿no? Y en la versión 2015, si se fijan, es, bueno, es parecida a la anterior que les había mostrado, que era el 2010 en la anterior clase o incluso más anterior. Y bueno, también es en inglés, así que tenemos que acostumbrarnos a los comandos en inglés que tenga el programa, ¿no? Bien, entonces, ¿qué habíamos hecho más antes? Bueno, yo les había sugerido de que puedan hacer una especie de recorrido por estos primeros menús, ¿no? Que eran, por ejemplo, el menú Create, o sea, crear, y dentro de la creación de objetos, la parte que decía geometrías. Bueno, y también si querían, podían entrar a la parte que decía shapes y a la parte que decía likes, por lo menos. Y incluso dentro de geometrías teníamos ya otras subcategorías, ¿no? Por ejemplo, estándar, extendidos, objetos compuestos y otras cosas más. Entonces, dentro de los estándar están todos estos botones para crear estas figuras que dice aquí, ¿no? Por ejemplo, box, digo, caja, cono, esfera y todo lo que está especificado acá. Y además habíamos visto que en cada pieza que fabriquemos en la técnica 3D, tienen sus propios configuradores de, por ejemplo, segmentos, si son algún tipo de esferas, por ejemplo, entonces caras, ¿no? O sea, las caras que pueda tener la esfera. A ver, vamos a hacer un recordatorio. Miren, voy a entrar a la parte que dice esfera y le voy a hacer un clic sostenido. Entonces ya he dibujado una esfera y de esta esfera tengo aquí un lugar que dice que tiene que ver con la configuración de la esfera, ¿no? Y como es esfera, entonces solamente va a tener un radio único. En este caso el radio es de 31 unidades, punto 556, pero yo puedo modificar eso a gusto, ¿no? Miren, por ejemplo, 20 lo voy a poner. Y ahora donde dice segmentos, están ahora por defecto en 32 segmentos, entonces yo le pongo, por decir, 10 segmentos, pero ¿qué va a pasar?
lo voy a agrandar esta vista que es la de perspectiva. Ya está. Miren, en el caso de los 10 segmentos, ¿qué ha pasado? Los 10 segmentos me crean este tipo de figura que ya no es como una esfera, ¿no? Porque cada segmento está tan forzadamente puesto que al final crea alguna especie de esquinas. Sí, entonces eso es lo que pasa cuando menos segmentos usemos en una pieza que funciona por algún tipo de rotación. ¿Sí? Entonces, esos detallitos les había recomendado que vayan repasando. ¿Sí? A ver, y si quiero cambiar las características de esta pieza, entonces puedo ir aquí donde dice Modify, arriba, ¿no? Donde está, aquí arriba, donde le estoy haciendo un círculo, a ver, en rojo, donde dice Modify, miren aquí, en ese lugar que le he demarcado de rojo. Entonces ahí yo le hago un clic a donde dice Modify o modificar y teniendo seleccionado el objeto, que en este caso es la esfera, yo puedo cambiarle lo que necesite, ¿no? Por ejemplo, dice aquí radio, el radio le puedo poner, no sé, 25, un poco más grande, ya está. Los segmentos, en vez de 10, le voy a poner 20 y listo. Luego veamos otros aspectos que tiene, por ejemplo, para configurar la esfera. Aquí dice Smooth. Entonces, si yo bueno, está tiqueado. Si yo destiqueo el botón que dice, o este espacio que dice Smooth, fíjense qué es lo que pasa en la pieza. Entonces, las caras, que son en realidad planos, que van envolviendo a la esfera, se notan como caras ya sin algún tipo de suavizado y se notan también las aristas que nos dejan las uniones entre caras, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Miren, lo selecciono otra vez y a ver, le voy a poner menos caras, por ejemplo, otra vez 5, 6 le pondré y tendría que ser algo parecido a un cubo. Bueno, aunque en este caso no es tanto así, pero fíjense cómo es mi esfera con una relación de 6 segmentos. Miren, le voy a hacer clic aquí donde dice orbital y le voy a mover. Miren, abajo, bueno, parece un diamante, ¿no? Pero es una relación de 6 segmentos. Los 6 segmentos están referidos a estos que son los que van rotando por lo menos en el plano XY, ¿sí? A esos segmentos se refieren que son 6. A ver, le voy a poner 4, por ejemplo, que es, no sé si me dejará. Ahí está. Entonces, visto de arriba son exactamente 4 segmentos. Uno, 2, 3, 4. Y los demás se complementan y al final parecería que fuera una especie de rombo, pero en todas las caras, ¿no? Ya, ahora en el número de segmentos le puedo aumentar a uno más grande. Antes, en un principio estaba en 32, ahora le voy a poner el doble, 64, y Enter, y listo. Miren que la pieza, miren que la pieza ya parece más un círculo. Pero aún así, cuando está activado esto de las caras, que te muestre las caras como tales, entonces van a notarse las caras así como estos cuadraditos. Si no queremos que se note eso, entonces yo a la pieza le puedo activar esta parte que dice Smooth. Smooth por si acaso quiere decir suavizar, ¿no? Entonces le hago un clic y fíjense cómo ya mi esfera es más uniforme y realmente ya aparece una esfera. Entonces, esos detalles tenemos que tomarlos muy en cuenta cuando estemos trabajando con una pieza en este formato 3D, ¿sí? Ya, otros detalles que tienen acá. A ver, por ejemplo, más abajo dice hemisferio. En el caso de la esfera, el hemisferio que me va a hacer una especie de corte y al final, incluso dándole un cierto valor al hemisferio, pudiera hacer una especie de corte como si fuera un pastel en forma de círculo. A ver, veamos, le voy a poner unos 15 grados, por decir. Enter. Ahí, ¿dónde está? Creo que ha desaparecido. Entonces el valor era muy grande, muy pequeño. A ver, otra vez le voy a poner en vez de aquí uno más grande, 90 grados, por decir.
Ahí tampoco. Ah, ya. Es que no me admite, el valor máximo que admite es 1 y 1 quiere decir que vamos a tener el hemisferio, digamos, con una relación de 1 pero opacado. Miren, cuando yo le voy rebajando a 0,5 por decir, entonces tendría la mitad de la esfera visible, ¿no? Como una especie de, no sé, imagínense una naranja cortada a la mitad. Sí, entonces eso es lo que podemos hacer con esta lógica del hemisferio, cómo se está generando. Si yo le pongo algo más pequeño como 0,3, por ejemplo, miren, entonces estoy considerando un área, no un área, sino una zona que más o menos me da esa forma, miren. Entonces el hemisferio se ha realmente cortado, pero en una relación de hasta 0,3 podemos decir. Y el máximo valor es 1, ¿no? Entonces, y cuando le pongo en 0, bueno, va a estar completo, ¿no? Entonces, ese otro, y así cada pieza tiene tiene sus cosas para poder seguir editando. A ver, más abajo dice chop y squash. Ahí no me acuerdo qué hacen estas cosas. Me voy a saltar al siguiente, ¿sí? Donde dice slice on. Entonces aquí tenemos una especie de cómo le va a afectar en la rotación al segmento que estamos usando de esfera. Miren, ahora estoy con 127. Si yo le pongo 180, seguramente va a ser la mitad. Miren, la mitad, ¿no? Si yo le pongo más grande de 180, 210, entonces va a ser, es una relación angular, ¿no? Va a ser así. Si se han fijado, si yo le pongo 90, va a ser un cuartito solamente. Si yo le pongo slice to, entonces igual, a ver, voy a poner esto en 0 y le pongo aquí 90, entonces es en el otro sentido, digamos. Y aquí slice from es en un sentido, ¿sí? Entonces, jugando con los sentidos, podemos crear algún tipo de, como si fuera una torta, digamos, ¿no? Pero es una esfera, entonces tal vez una torta círculo, digo, en forma de esfera. Entonces, eso podemos hacer con esto que está activado y que dice slice on, ¿sí? Más abajo dice base to pivot, eso quiere decir que va a estar, fíjense si yo le hago un clic encima de la zona, digo, del cuadrado referencial que tenemos, o del plano referencial que tenemos, ¿no? Y si no, entonces va a estar al medio. Dice aquí generate mapping, o sea, generar un mapa de coordenadas. Entonces, eso me va a me va a dar una relación numérica de los factores que estoy moviendo. Y si no, entonces no. Después más abajo dice Real World Map Size, o sea, esto me va a dar una especie de, igual va a darle, digamos, el valor de tamaño real en esto que le llamaríamos mundo 3D que estamos usando. ¿Sí? Bueno, algo así. Entonces, eso es lo que podemos ver solamente en las, por ejemplo, configuraciones de la esfera y diferentes cosas que le podemos hacer. En tanto usemos las configuraciones básicas, entonces solamente usaríamos el radio y los segmentos y la parte posiblemente que diga smooth. Si no le ponemos smooth, entonces vamos a tener este tipo de segmentación, ¿sí? Si le ponemos smooth, entonces vamos a tener así más parejito. Entonces, eso es lo que hace nuestras configuraciones de una esfera. A ver, ahora sí,
Vamos a ver si si ustedes han visto las diferentes piezas de acá de la parte que dice, por lo menos de Standard Primitives, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo desaparecer de la esfera y veamos. A ver, ¿cuántas personas están ya? Estamos seis. Bueno, menos yo serían cinco. Ya, entonces va a ser rápido que hagamos una pequeña consulta a ustedes, ¿sí? A ver, le preguntamos primero Adrián Rodrigo, buenas noches, ¿qué tal? A ver, vamos a crear aquí, por ejemplo, la figura que dice box, ¿sí? Voy a crear la figura que dice box. Mira, estoy creando una cajita. Ya, en este caso, eh, ¿qué hace este valor que dice length sex? Esto que tenemos aquí y lo que le voy a poner, ay, ay, perdón, me equivoqué. Ahí otra vez, donde le estoy poniendo una rayita, no una raya, sino donde estoy haciendo círculos. ¿Qué hace ese lugar para la cajita que hemos creado? ¿Has podido verle o todavía no? ¿Estás por ahí, Adrián Rodrigo? Ya, a ver. em, Adrián nos dice que ajuste el tamaño de cada lado del cubo. Bueno, creo que ajuste el lado de cada lado del cubo. Ya, a ver, probemos. Miren, le voy a dar aquí donde estoy apuntando, ¿no? Ojo que aquí arriba dice length, height y age. Entonces, también donde dice ahí ya tiene valores, pero aquí donde dice length sex, height sex y age sex, solamente los valores están en uno y yo he hecho una cajita con valores al azar. Entonces, lo que nos diría Adrián, digo, a lo que estaría referido Adrián es a esto de aquí arriba, ¿no? Mira, porque dice length, yo lo voy a cambiar el valor, por ejemplo, está en 28,92, le voy a poner 50 por decir, ¿sí? 50. Y fíjense, eso es lo que va, ¿no? Cambiando, eso es lo que me permite cambiar los valores de todos los lados, ¿no? A ver, entonces le voy a cambiar al otro, al que dice white, que sería el alto, le pondré 100, a ver, y tendría que crecer la figura. Ay, entonces no es el alto en este caso. Bueno, sí sería el alto, pero visto desde arriba, ¿no? Y ahí es donde se muestra el eje XY. Entonces, este byte estaría dándose en el eje X. El length se estaría dando en el eje Y, podemos decir, y en el eje Z va a ser el X. Entonces, yo lo voy a cambiar. Está en 28,13. Le cambiamos a, por ejemplo, 10, ¿sí? Un valor diferente. Y ahí está. Entonces, así podemos hacer ese tipo de cambios. A ver, ahora la pregunta era aquí, ¿qué hace la parte que dice length sex? O sea, segmentos en esta cara. Eso es lo que nos estaría diciendo, ¿no? En la cara que representaría a la anchura, digamos. Entonces, si está por defecto en uno, y fíjense qué va a pasar cuando yo le ponga un número diferente, por ejemplo, 5. Ahí está. ¿Qué le había hecho? A ver, ahora sí le preguntamos a Karim Rodríguez, ¿cómo nos puedes explicar esto que se está viendo en el cubo que hemos creado?
¿Estás por ahí, Karim? A ver, aquí nos respondió Karim y dice que, uy, no, dice que su internet no está muy, bueno, no está muy bien. Estoy suponiendo que habrá cortes o algo así. Ya, bueno, lo que te estaba preguntando es, en tus palabras, explicar cómo explicamos esto que está pasando aquí en el cubo. Bueno, ya no es un cubo, ¿no? A ver, la misma pregunta le vamos a hacer ahora a Carol Altamirano. Buenas noches. A ver, ¿qué ha pasado cuando le he puesto esto del número 5? Miren, le voy a cambiar ahora al 4. Se nota, ¿verdad? A ver, voy a agarrar el otro segmento, los otros segmentos que tienen que ver con weight, ¿no? O sea, esto estaría en el eh, paralelo al eje X y lo voy a poner igual 4 también. Ahí está. ¿Qué ha pasado en nuestro cubito? ¿Estás por ahí, Carol? Ah, sí, aquí está. Sí, sí está, pero no nos has escrito todavía. A ver, ¿qué hace esta parte? Otra vez a Carol, ¿no? ¿Qué hace esto que dice len sex, with sex y hate sex? O sea, nos habla de segmentos, ¿no? Pero ¿qué es lo que le hace al cubito? Ahí ya nos respondió. A ver, ¿qué dice? Un rato. Ahí está. Ah, dividir, ya. Se ha marcado en el medio del objeto, ya, perfecto. Y también nos dice dividir, ¿no? Bueno, en realidad lo más, ¿cómo se diría? Lo más práctico de esta instrucción sería eso, dividir en segmentos, en los segmentos que estamos especificando, ¿no? Dividir en segmentos, el, en este caso, por ejemplo, el cuadrado. Bueno, esa parte cuadrada. Ahora miren, yo lo voy a también dividir en segmentos a la parte que correspondería a la altura. Está en uno por defecto, le voy a poner un número diferente, 10 por ejemplo. Y fíjense, tengo exactamente 10 segmentos, pero a lo alto en esta relación que estoy viendo de, del cuadrado. Digo, de la figura esta que está en base a rectángulos, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero cambiar, le cambio nomás 5 por decir, y tendría menos segmentos en esa dirección. Entonces, eso es lo que hace esto de los segmentos. Y fíjense, ¿para qué nos servirían los segmentos? Esto es cuando ya estemos haciendo la construcción de objetos en base a otros objetos, podemos decir, en base a objetos regulares. Entonces, para eso es que nos sirve trabajar a un objeto con segmentos. Miren, por ejemplo, yo me voy a adelantar un poquito a algunas clases que de todos modos vamos a llegar a esta fase, ¿sí? Y esto es para justificar por qué es importante saber manejar los segmentos dentro de una construcción tridimensional. Fíjense, yo le voy a hacer un cambio a esta pieza. Con un clic derecho le voy a decir convertir a, convert to, ¿no? O sea, convertir a quiere decir. Y voy a buscar una opción que dice poly, o sea, convertir a un polígono, algo así. Entonces, una vez que tenga esto, fíjense, yo activo un lugar que dice vértices y con los vértices activados se pintan de azulito, en este caso las intersecciones, pero de cada, eh, se diría, de cada segmento en los cuales hemos dividido la pieza, ¿no? Miren, por ejemplo, si yo agarro este punto, y lo subo así, entonces ya tendría ese lugar para subirle o para deformar la pieza, ¿no? Entonces puedo agarrar así segmento por segmento y al final conseguir este tipo de cambios. Pero si se dan cuenta, esos cambios no iban a ser posibles
sin haberle hecho la división por segmentos, ¿no? A ver, voy a volver en pasos. Igual sirve aquí, ¿no? El control Z. O de lo contrario, aquí arriba también tenemos una flechita apuntando a la izquierda. Sí, entonces vamos a volver en los mismos pasos en los que hemos ido fabricando la pieza. Y ahora sí he vuelto hasta donde está, donde me permite, donde nuevamente me permite dividir en segmentos. Miren, les decía que si no hubiera hecho esta división en segmentos, no hubiéramos podido hacer ese tipo de, de cambio por puntos que les he mostrado. Miren, lo voy a poner así. Y listo, solamente tengo a un segmento por cada cara, pero no tengo sus divisiones o segmentaciones internas. Entonces ahí si le aplico el mismo principio que hice de convertirlo a un polígono editable, pero en cada cara, y le activo el lugar que dice vértices, entonces no voy a poder mover ningún punto interno de la que sea diferente a estos puntos azules que están aquí mostrándose, ¿no? Entonces, miren, yo agarrando esto, le voy a agarrar uno de los puntos, por ejemplo, y le muevo, y bueno, puedo hacer variantes en en eh, en los lados, pero solamente donde estén los puntos. Y después vamos a aprender a fabricar nuevos puntos también y bueno, es todo eh, es toda una historia volver a hacer esto y en algunos casos desde un inicio ya se tienen que trabajar muy bien los segmentos con los que vamos a necesitar hacer la fabricación de las piezas tridimensionales, ¿sí? Entonces ya está hecho esto, ahora le hacemos bueno, con esto se justifica eso que les decía, ¿no? De que si no hubiéramos hecho esa segmentación anterior, entonces no hubiéramos podido hacer esa edición de puntos internos. Ahora voy a volver en paso, ¿sí? Ya. Bien, ahora sí, vamos a cambiar de pieza. Entonces estábamos con un cubo, bueno, una especie de cubo, ya. Ahora nos vamos a ir otra vez al creador de objetos y voy a irme al lugar que dice cono o cone, ¿no? En el cono le hago un clic así y lo suelto, ¿no? Una vez que le suelte me va a determinar esto. Yo le voy a hacer un clic otra vez, ya teniendo una idea de la altura y listo. Ahora le muevo sin hacer clic, sin hacer nada a la pieza y fíjense cómo puedo generar este tipo de formas que al extremo sería un cono como tal y un poco más, así podemos decir, es lo que se llamaría cono truncado. Y ahí le estoy haciendo un clic, entonces veamos de otras vistas esta pieza y se vería más o menos así, ¿no? Miren. Entonces em, aquí le vamos a preguntar, a ver, espero que hayas trabajado ya con esta pieza, a Kevin Oporto. Mm, aquí en este conito tenemos en sus configuraciones de este costado donde le estoy haciendo una especie de cuadrado en rojo, tenemos unos lugares que dicen radio 1, radio 2 y EIC, ¿no? El EIC es la altura, diríamos. Entonces, ¿cuál de estos dos crees que sea el radio este de aquí arriba al cual le voy a hacer una flechita? Uy, ya. ¿Cuál de esos dos crees que sea el radio correspondiente a a ese radio que tengo aquí indicado por la flechita? Ahí, perdón, me he salido del... Ahora sí.
Ahora sí lo estaba moviendo mucho. A ver, ¿qué nos dice? El primero nos dice, ¿no? Entonces, a ver, veamos si el primero es el que nos permite hacer ese tipo de cambios. A ver, si es cierto eso que nos dice Kevin, entonces al primero, al que dice radio uno lo voy a cambiar. Ahora está en 20, lo voy a poner 30 por decir. Y enter. Listo. Ajá, error entonces. Había sido el segundo, ¿no? Entonces el primer radio es el que está, bueno, también había otra forma de deducir, ¿no? Miren, voy a volver al número anterior que teníamos y como que solo teníamos dos radios, un radio que estaba 20.823 y el otro radio que decía 8.061 y viendo la pieza que tiene, que se nota, ¿no? Que el radio de abajo es más grande que el radio de arriba. Entonces podríamos deducir que el radio de arriba, que es de 20, es el de abajo, o sea, el primero. Y el radio de arriba sería el segundo, porque es un radio menor, es 8061, diremos. ¿Sí? Entonces, ese detallito, ¿no? A ver, le voy a mover el segundo radio, en este caso el que tiene el valor de 8, le voy a poner a 15 por decir. Y listo, ahí está. Entonces realmente ese es el de arriba, ¿no? Ahora quiero que sea puntita en puntita, entonces este radio le tendría que poner en cero el valor y listo, tendríamos un cono exactamente así de bien definido, ¿no? Ya, gracias Kevin. Ahora le preguntamos a Luis Fernando. Buenas noches. La pregunta para ti es la siguiente. ¿Con cuál de, Eh, a ver, fíjate lo que estoy haciendo y mira con cuál de los valores que tenemos presentes ahí en las tablas de configuraciones puedo hacer que estos anchos que están aquí como segmentos sean más grandes. Ay, ¿qué dice? Perdón, perdón, no había leído esto. A ver, Luis Fernando dice que, ay, no, está enfermito, dice. Esta vez me tocó el 8 dice. Vaya, parece que estás resfriado. Ya, no hay problema. De todos modos, Dicen, uy, no, estás resfriado, Luis. sí, estoy mal, pero hay que seguir adelante, Sí, bueno, no que importa. lo bueno de lo virtual es que, Sí, bueno, aunque en camita lo puedes ver con un ah, computador personal, ¿no? O con el sí, celular no puedo incluso. contagiarlos tampoco. Así. Eso es lo interesante. Bueno, Dicen, he hecho un cubo como el que ha hecho usted, pero no me aparecen no me aparecen no. Sí, aquí están las opciones. Sí, apareció. A ver, Hake, Segments, pero no me cambia nada, dicen, le pongo, no me cambia nada. mm, sí, Sigue igual todo. ¿será que nos puedes Cuando pongo compartir? sí los radios uno 2 y hate, sí cambia, pero cuando le pongo hate segments y cap segments, no cambia. Mira lo que vamos a hacer aquí, en donde dice que Hake Segments, fíjate. Sí. Bueno, tal vez no esté visualizado así como veo yo, ¿no? Mira, Hake Segments está en 5 de mí, entonces yo lo voy a poner a uno y fíjate lo que pasa. Han desaparecido las rayitas intermedias, ¿no? Ahora lo voy a volver a cambiar a 10, por ejemplo, y ya está. Se han, se han pintado unas rayas que también serían círculos, ¿no? ¿Eso no Ah, aparece? bueno, entonces lo que me estaba haciendo la pregunta, Listen, es las sigues. Sí. ¿Cómo puedo hacer que estas piezas que serían al final triángulos sean más anchas?
Aquí a lo que estoy haciendo, eso pasa con la opción de CIDES. ¿CIDES? ¿CIDES? ¿Cómo se pronuncia? Con sites, allá. Ah, no, Y, mentira, mentira. Mentira, mentira. A ver, no, mm, no es. Entonces debe ser cap, cap segments. mm, por cierto, mejor si desactivas la parte que dice smooth, porque con smooth tal vez no se noten, ¿no? Con el smooth activado, mejor dicho, pero con el Esto smooth, es dice. con el, eh, con la parte que dice smooth, pero desactivado, recién se van a notar así las caras, ¿no? Ah, cierto. Y ahora sí aparece. Entonces, listen, es con lo que quiere que se haga ancho más ancho. Eso es con el CIDES, el número 20. Ya, Si ponen sites y el número 20 se van chavos. Va a ser más grueso. ya. Entonces, con site, ¿no? Si quiero Sí, más 20, anchos póngale todavía, y se van a echar más. a ver, vamos a poner 20. Listo, ahí está, se ancho, se ha vuelto más ancho, ¿sí? Entonces, esa era la pregunta. Está bien. Y con Smooth, bueno, no se nota mucho, ¿no? Con Smooth activado. Pero con el Smooth desactivado, entonces tenemos ya no ese factor de suavidad que no nos permitía ver lo anterior. ¿Sí? Entonces, es muy interesante esto de los segmentos para diferentes piezas que estamos fabricando, porque gracias a estos segmentos es que nosotros podemos hacer una proyección de lo futuro que queramos fabricar, ¿no? Entonces, bueno, aquí más abajo, por ejemplo, en la parte que dice Slice On, eh, y está, bueno, si se acuerdan, esta misma forma de instructivo había en la esfera. Entonces, si yo le pongo aquí un valor donde dice from, puede ser 90 grados, ¿qué ha pasado ¿cómo se dice? Con el cono. Entonces se ha vuelto una especie de cono, pero no completo, ¿no? No hace todo el giro completo. Pero si yo le pongo 180, entonces va a ser hasta la mitad. Si voy creciendo 210, un poco más y así. A ver, en la parte que dice Slice to, le voy a poner 90. Y bueno, vamos al otro lado ya también. Entonces, compensando ambos, podemos generar una fracción que nos sirva realmente como una pieza así de cortada, ¿no? Sí. Ya, entonces eso es lo que podemos ver con estas configuraciones, por lo menos las básicas dentro de su creador de piezas aquí en el 3D Max. Ya, listo, gracias Luis. Ahora sí, vamos a preguntarle a Teresa. A Teresa, si yo quisiera hacer un, un, ¿cómo se dice? Una especie de tubo hueco. ¿Con cuál de las instrucciones me aconsejas hacerlo? Con la instrucción que digo, ¿con cuál de las piezas pudiera hacer eso? ¿Con la pieza que dice cilindro o con la pieza que dice tubo? Ya, 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 bueno, Teresa nos dice que con la tubo, no, con la que dice tubo, ya. Y usando la pieza que dice tubo, a ver, mira, voy a hacer un clic primero, lo voy a soltar. eh, Miren, sin hacerle clic y solamente moviendo el ratón estoy haciendo esto, ¿no? Eh, Ahí, le hago un clic. Con otro clic me va a determinar la altura del tubo, ¿sí?
hacia abajo o hacia arriba. Entonces le hago un clic por ahí y ya tengo la altura y también esta relación de radios. Ahora bien, aquí aprovechando que está la flechita dibujada, es este radio interno donde estoy, ya, donde estoy ubicado, el radio interno, ¿no? Que es este donde está apuntando esta flecha rojita que más antes había dibujado. eh, Se puede cambiar con cuál de las instructivas que tenemos en la parte de aquí. ¿Con cuál de los parámetros puedo cambiar ese radio interno? A ver, ahora sí nos respondió. Radio 1-13 nos dice. A ver, ¿cuál es ese? Radio 1-13. Ya, y después dice, sería en Sites, Sites 18. Bueno, la pregunta era con cuál puedo cambiar el radio 1, ¿no? Eh, Mejor 19 nos dice el radio 1, ¿sí? Aplicarle el valor de 19 a radio 1, ya eso nos está diciendo. A ver, veamos, voy a usar, me estoy aproximando al radio 1 y le hago, le selecciono y le escribo el número 19 que nos sugiere, ¿no? Enter. Ahí está, ha cambiado, si se dieron cuenta, ¿verdad? El espesor del radio, ¿no? Y, a ver, también nos decía que podemos usar sites, o sea, donde dice sites que está en 18. A ver, ¿qué tal si yo le cambio de 18 a un valor inferior? Por ejemplo, puede ser, eh, a ver, un múltiplo que pueda caber a 18. 18 entre 2 sería, a ver, 3 por 6, 18, ya a 6, ¿sí? 6 lo voy a poner. Y listo. Ahí está nuestro tubo. Bueno, que ya no tendría la apariencia de un tubo, ¿no? Más parece otro tipo de polígono hueco, digamos. Pero con ese número de lados. O sea, los sides quieren decir lados, ¿sí? Entonces tiene 6 lados. Eso estamos diciéndole. A ver, si le cambio a un valor mayor para que tenga la apariencia real de un tubo. Antes estaba 32, creo, ahí no recuerdo. Le voy a poner un valor grande, 64 por decir. Y listo. Entonces, fíjense cómo en 64 ya aparece más finito el borde exterior. Y aquí lo mismo, ¿no? Podemos jugar con los segmentos que están, por ejemplo, como en este caso, aquí donde dice height segments, o sea, segmentos en la altura, nos está diciendo que está en 5 unidades. Yo lo voy a cambiar a 10, por decir. Y miren qué cosas se ha cambiado acá, ¿no? A ver, también aquí dice cap segments, o sea, segmentos de capa. Por defecto están 1 y veamos a dónde le va a afectar este valor. Como está en 1, le voy a cambiar igual a 5, por decir. Ahí está. Se han fijado dónde me han aumentado los segmentos, ¿no? Entonces, dentro de las áreas que serían las áreas que estarían entre el radio interno y el radio externo, podemos decir. Entonces tiene 5 segmentos de capa, a eso se refiere. Después los sides son los lados, ¿no? O sea, cuántos lados tiene en toda la vuelta que está dando el generador del cilindro, ¿sí? Entonces aquí voy a poner un valor menos en sites en vez de 64 a 32 y listo. Ahí creo que así es como estaba en un principio.
Entonces, de esa forma podemos fabricar el tubito, ¿no? Una especie de tubo hueco. Ya, gracias, Teresa. Ahora sí, le vamos a preguntar a quién nos faltaba preguntarle. Creo que a Nicolás. A ver, Nicolás, te vamos a preguntar otra cosilla, ¿sí? Mm, De, a ver, me voy a borrar estas figuritas que había hecho y listo. Ahora sí. Bien, la pregunta para Nicolás es la siguiente. Em, bueno, espero que hayas visto estos generadores de las formas, ¿no? Aquí donde le estoy haciendo el cuadradito. Entonces, ¿con cuál de estas piezas yo puedo generar un, eh, ¿cómo se dice? Una, por ejemplo, una tetera. Sí, sí, ese es el término. Una tetera. ¿Con cuál de estas piezas puedo generar una tetera? Perdón, ¿con cuál de estos botones puedo generar una tetera? Bueno, aunque la tetera ya sería una pieza compleja en relación a las otras simples que estamos analizando, pero está presente aquí en los botoncitos. Bueno, no sé si habrás tenido tiempo de revisar estos botones de creación. Nicolás, ¿estás por ahí? A ver, aquí nos responde y dice con TIAPOT. Ah, ya, perfecto. Vamos a activar el que dice TIAPOT y le hacemos un clic sostenido y ahí está la tetera, ¿no? Entonces, la pieza tetera no es una pieza simple porque tiene varias, ¿cómo se dice? Varias cosas para configurar. La figura está compuesta por varios segmentos, demás cosas, pero aún así, fíjense que aún siendo tetera, el, eh, tiene por lo menos algunas cuantas configuraciones básicas. Por ejemplo, un radio, ¿no? Dice radio de 31 unidades, punto 577. Entonces le voy a cambiar este radio por decir 20 y entonces la tetera se ha cambiado a ese valor de 20. Entonces, segmentos, dice, está en 4. Le voy a cambiar a 10. Entonces veamos a dónde le va a afectar ese número de segmentos. Y bueno, miren, en realidad es una especie de compensación que nos da para que la pieza sea más, no sé, más finamente acabada, podemos decir. Sí, con ese valor de 10, ¿no? Si yo le pusiera un valor inferior, todavía uno, por decir, miren, mi tetera es así, una tetera muy demasiado simple, tan simple que ya no se nota que es tetera, ¿no? Entonces, aún así podemos jugar con esos valores, ¿no? Y más antes, como por defecto estaba, es así más o menos. O creo que eran 5, ahí no recuerdo. Ya, entonces, si se dan cuenta, cuanto más segmentos le aumentemos a la idea de áreas circulares, entonces vamos a tener una uniformidad mayor, ¿no? Además, aquí miren, si yo le activo Smooth, tenemos ese tipo de, lo que le dicen faceteado en estas figuras 3D, ¿no? O sea, las caras son al final rectángulos, pero que se ven demasiado claros, digamos, y por eso la mayoría de los programas que hacen 3D tienen una especie de instructivo o herramienta que nos permite suavizar estas esquinas que tenemos generadas por la unión de todos estos rectangulitos. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, no nos serviría de mucho si queremos mostrar una tetera, ¿no? Entonces por eso yo le voy a subir el valor a 10. Listo, ahora sí. Ahora ya no se nota. Bueno, sí se sigue notando, pero si yo quiero que sea más uniforme el paso de una cara a otra, entre todas las caras que tiene esta tetera, entonces le puedo activar esto que dice Smooth
con Smooth activado, ahí está, miren cómo definito es el acabado. Y aún sobre eso le puedo dar mayores valores, ¿no? En vez de 10, 20, por decir, que le aumentan más lados y así es más fino todavía el acabado. O sea, es un acabado más uniforme, más finito, no sé, las partes que tienen que ver con círculos realmente son círculos y de esa manera podemos llegar a a definir este tipo de piezas, pero con mayor exactitud, con mayor detalle incluso. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve estas piezas. Ya, ahora sí, vamos a, vamos a empezar a elaborar los primeros ejercicios para que sean entregados eh, en la plataforma del Classroom, ¿sí? A ver, alguien nos escribe, dice, Luis Fernando dice, ¿cómo hizo la tetera? Ah, ya. La tetera es con ese comando, no con ese comando, sino con dentro de de los objetos primitivos, el que dice tiapot, o sea, teapot, ese es el que nos genera la tetera, que estaría debajo de torus. Por si acaso, torus es esta pieza que es como una dona, ¿no? Debajo de torus está la pieza que dice tiapot, o sea, teapot. Y teniendo activado el botón, le das un clic sostenido y listo, te dibuja la tetera. Ya, entonces ya hemos visto cómo funcionan estas piezas, ¿no? Tenemos las otras que no las hemos visto todavía, pero por deducción ya van a poderles ustedes mismos crear haciéndole un clic nomás a cada cosa, ¿no? Nos vamos a saltar al otro que dice, en vez de Standard Primitives, al que dice Extended Primitives, ¿sí? Y en ahí, fíjense, tenemos todos estos otros, um, ¿cómo se dicen? Botones que nos generan diferentes cosas. Por ejemplo, me voy a ir a donde dice cápsule, dice, ¿no? Miren, yo voy a hacerle un clic. Bueno, parece un círculo, le suelto y miren, estoy moviendo arriba o abajo y se va dibujando esa idea. Le hago clic y recién se queda ahí. Entonces aquí tenemos dos valores. Miren, un valor que sería a ver, lo voy a poner más así, ya. Uno de los valores es el, y otra vez ahí, el valor que tiene que ver con el radio, o sea, qué tan ancho va a ser esta idea de cápsula, ¿no? Entonces radio le puedo subir en este caso a 15, por decir. Ya está. Ya, el otro valor dice height, o sea, la altura que va a tener esta cápsula. Aquí está en 63.264. Ah, perdón, 246. Entonces ahí le pongo en la altura, en vez de ese valor, le pondré 100, por decir. Y listo, entonces se ha vuelto mucho más alto, ¿no? Ahora dice aquí overall y center. Entonces, donde dice centro, la pieza cambia. Y donde dice overall es más pequeña. Entonces, eh, podemos hacer esos cambios con estos, haciéndole, tiqueándole o seleccionando alguno de estos, ¿no? El que dice sides, o sea, lados, yo creo que eso ya lo podemos entender. Entonces, está por defecto en 12. A ver, yo lo voy a poner a 4 y seguramente va a ser una pieza así como esta, una pieza de sección cuadrada y que tiene esa forma, digamos. Le voy a poner un número mayor, 64 por decir, entonces ya va a ser una pieza mucho mejor definida, tanto en la rotación que tiene en la parte que parece un tubo y en la parte de los extremos que son casi como esferas. Ya, entonces, esos detalles a tomarlos muy en cuenta, ¿sí? Ah, no, estaban más antes en 12. Listo. Ahora donde dice H6 está en 1. Entonces, esto se refiere a los segmentos que va a tener
en toda esta zona donde estoy haciendo una flecha. En esa zona central es donde vamos a poder aumentar los segmentos. Entonces, como está en 1, si yo le subo, ahí van a aparecer nuevos segmentos. Miren, 5 lo estoy poniendo y listo. ¿Sí ven? ¿Cómo está? No, ahora bien, si le quito el smooth, bueno, ustedes ya saben eso. Le quito el smooth y me va a aparecer todo así faceteado, ¿no? O sea, con caras expuestas y cabalitas. Y cada cara en realidad es un rectángulo, a veces son cuadrados y son caras que son planas en realidad. Y por eso el smooth nos hace verle de forma más suavizada. ¿Listo? Ahora bien, el slide from y el slide to ya hemos visto para qué nos sirve. Entonces puedo también hacerle así, 90 por decir. Entonces, no, mejor 180. Listo. Entonces tenemos ese tipo de figura que parece una salchicha partida a la mitad, así. ¿Sí? Pero a la mitad, a lo largo, ¿no? En longitudinal. Entonces, así podemos generar este tipo de piezas, ¿ya? Listo. Bien, ahora sí. Yo creo que hemos visto cómo ir generando diferentes piezas y dándole diferentes características ah, para que puedan tener cierta apariencia, pero basándose en lo que sería la pieza original. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer ahora sí más o menos unas directrices para que con esas directrices hagamos las primeras prácticas ya con el programa en mano, ¿no? A ver, un segundo, voy a borrar esta flechita. Listo. Ahora sí. Em, Fíjense lo que voy a hacer muy bien. Lo voy a hacer rápido primero y luego ustedes luego vamos a verlo de manera lenta, ¿sí? Miren, yo quiero hacer, a ver, bien, yo quiero hacer una especie de carril de ferrocarril antiguo con sus rueditas y algunos detalles que pueda aumentarle a lo que voy a construir. Entonces, a ver, vamos a empezar a fabricar las piezas. Ahora sí, con estas piezas es que vamos a fabricar esa idea que les había dicho. Entonces, miren, voy a agarrar de golpe estas 4 piezas que son cilindros recortados que van a simbolizar o van a ser nuestras rueditas. Voy a aplicar en este caso la herramienta que dice Select and Rotate, ¿no? O sea, seleccionar y rotar. ¿Listo? Entonces le voy a dar una rotación de 90 grados para que esté cabalito alineado con este plano que tenemos referencial. Luego me voy aquí a donde dice Angle Snap Toggle, o sea, herramienta de salto angular, algo así. Entonces,
Le hago un clic sostenido en uno de los ejes y listo. Miren, y me fijo dónde están marcando el ángulo. Dice 60, 70, 80 y por ahí debe ser 90. Ay, no, aunque no está activado esto. Otra vez. Lo voy a aplicar. Ahora sí está activado, entonces ahora me va a saltar cada 5 grados, si no me equivoco. No, miren, ya, ahí está. 95 y 90 grados. Entonces ahí sí garantizo que las piezas estas están alineadas a este plano. ¿Ya? Entonces, como son, lo voy a ver ahora desde arriba, o puedo moverle también aquí. Una vez movido, ya está. Entonces voy a poner dos rueditas atrás y dos rueditas adelante, ¿no? Miren, ahí está. Voy a poner esta pieza aquí. Esta pieza la voy a poner abajo, digo, alineado con el otro. Si quiero ser muy, muy exacto, entonces puedo ver una de las vistas que en este caso para este tipo de compensación sería la vista top, o sea, la vista de arriba, ¿no? Entonces vuelvo a este ordenador de vistas, me voy al que dice top, o sea, arriba, y lo amplio. Entonces en top, fíjense, puedo agarrar la pieza de tal forma que coincida exactamente con la otra pieza, ¿no? Ya está. Esta ya está. Ahora esta otra hay que hacerla más por ahí. Me estoy aproximando por si acaso. Y listo. Entonces esto lo voy a poner más atrás. Ya tengo las ruedas puestas en algún lugar. ¿Ya? Luego, ¿qué voy a necesitar? Esta pieza que he visto de arriba es una especie de círculo. La tengo que voltear porque va a ser como el cuerpo principal de esta pieza que estamos haciendo. Entonces la tengo que voltear. Me voy a donde dice igual, Select and Rotate y le hago una inclinación. Como ya está activado esto que dice Angle Snap Toggle, entonces va a ir saltando en la rotación cada 5 grados. Entonces me voy hasta 90 grados y ya está. Entonces estaría en eh, estaría exactamente alineado con el plano que tengo referencial debajo. Ahora, una vez hecho esto, lo voy a ampliar un poco más a esta cápsula. A ver dónde está. Me voy a Modify o modificadores y ahí le pongo otros valores. ¿Sí? El radio, por ejemplo, lo voy a ampliar un poco. En vez de 10, que sea, por ejemplo, un radio de 20. Aunque ay, no. No, creo que está bien. Luego el height, o sea, el alto, le voy a poner necesito que sea, que vaya más a la izquierda y más a la derecha. Entonces puede ser un 100, por ejemplo. Listo. Entonces ya tendría la pieza que estaría encima de las rueditas o aparentemente encima, ¿no? Porque no las veo todavía. Para verles del otro lado, puedo volver a la vista que sea esta de la que dice perspectiva, ¿sí? Y la amplío y con Orbit puedo verle de otro ángulo. Bueno, está más o menos donde debería de estar. Y tal vez debería de estar un poco más arriba la idea de la cápsula, ¿no? Veamos. Entonces puedo aquí mismo agarrar la cápsula y subirle, ¿no? Por decir ahí. Listo. Ya tenemos esa parte. Ahora con este cuadradito que vamos a hacer, vamos a hacerle una especie, para esto me voy a ir a una de las vistas a la izquierda, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí, left, que quiere decir izquierda, aunque me muestra así, pero está volteado. Entonces estoy trabajando al revés. Creo que la pieza estaría algo así. Algo así está según mi ordenamiento. Ya, entonces solo es moverle, ¿no? En este ordenamiento.
voy a agarrar en la pieza left o los elementos rueda, los 4 elementos rueda seleccionando así de golpe y me voy a la vista de top y ya está, le he puesto ahí. Listo, entonces esta que viene acá lo voy a poner más cerca y para eso voy a usar esta vista left, ¿ya? Entonces en la vista left, a ver, en la vista left lo que voy a hacer es alinear esto aquí y voy a crear como si fuera una cabinita del tren, ¿ya? Entonces a la cabina le voy a cambiar algunos valores, ¿sí? Le voy a poner, por ejemplo, el que está con el Z sería este, el que tiene 22. Le voy a poner un valor mayor, 50 por decir. Ahí no era ese. Le pondré 20, entonces este era. O debería de ser este. Esto lo voy a poner a 50. Listo, ahora sí. Entonces me voy más aquí. Ahí. Aquí voy a usar la vista de la izquierda para hacer un copia y pega, ¿no? Le voy a hacer un clic sostenido teniendo apretada la tecla Shift. Entonces me va a hacer eso. Ahí lo pongo y le pongo OK porque solamente es una sola pieza. Listo, puedo usar esto mismo para una especie de techito. Entonces lo voy a copiar y pegar. OK, y lo voy a voltear. Para voltearle me voy a rotate y le volteamos aquí mismo. Como ya está activado su salto cada 5 grados, entonces cabalito ya puedo estimar a los 90 grados. Ahora esto, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner necesito que sea más ancho este valor que en el lado izquierdo me muestra que es muy corto, es el de 20. Entonces en vez de 20 le voy a poner 40 o 50 también. Listo. Entonces ya estoy haciendo mi techito. Ahí está. Entonces, bueno, es un ferrocarril muy tosco, ¿no? Pero yo creo que ustedes con un poco más de tiempo lo van a hacer mejor. Entonces, ya tengo el techito. Este techito le voy a hacer aquí lo voy a ampliar la vista esta y ya estamos viendo este ordenamiento, ¿sí? Entonces voy a ver que el techito tenga una especie de inclinación hacia adelante. Entonces no lo voy a poder conseguir directamente, pero sí puedo hacer lo que habíamos hecho antes. Hacerle un clic derecho e ir donde dice Convert to, ¿no? O sea, convertir a, dice. Entonces de aquí tenemos todas estas opciones para hacer la conversión, pero en este caso el que nos va a servir es el que dice convertir a un polígono editable. Entonces, bueno, no, antes, voy a hacerle vamos a crear segmentos a esta pieza a esta pieza que está en base a rectángulos, ¿sí? Le voy a crear segmentos, unos dos, por lo menos en ay, no, al revés era, no en este necesitamos que sean dos, ahí tampoco. Entonces, es este, ¿sí? Estoy equivocando. Listo, ahora sí. Entonces, esas dos piezas me van a permitir hacer el siguiente cambio. Fíjense, ahora le aplico de 100 la parte que dice Convert to y le pongo Poly. Ya está. Una vez que lo haya convertido a un editable poly o un polígono editable, algo así, activo el lugar que dice vertex o vértices, porque con vértices se activan cada uno de estos puntitos, ¿no? Con este otro que dice edge se activan, por ejemplo, eso, donde le estoy haciendo clic, miren, todas las líneas que tienen que ver con los vértices. Donde dice border, si yo le hago clic aquí, miren, ahí no me reconoce, es que la pieza es cuadrada. Entonces, en el otro lado donde dice polígono, si yo le hago clic a esto, me va a mostrar cada una de las caras y así puedo mover las caras, miren, así. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este caso. Voy a agarrar una de las caras y lo voy a mover así. O también puedo agarrar la otra cara, pero ¿cómo hago para agarrar dos caras? O hacer una selección múltiple, podemos decir.
Miren, por ejemplo, yo ya tengo seleccionado una cara. Le voy a dar una media vueltita para que vea la otra cara. Y teniendo apretada la tecla control, puedo seleccionar la otra cara. Ya está. Entonces tendría las dos caras seleccionadas, si se fijan, ¿sí? Y una vez hecho esto, le hago un clic a donde, a mi, a la cruz que es de seleccionar y mover y lo voy a bajar. Listo. Entonces ya va teniendo mejor y le deselecciono, ¿no? Esto que dice Polygon. Ahora sí, veamos cómo está quedando mi piecita, que sería una especie de ferrocarril, aunque, aunque más parece un vehículo de otro tipo, pero ya. Listo, entonces, ¿qué más, qué otros detalles más le podemos poner? A ver, diremos que tuviera una especie de chimeneas, ¿no? Como los ferrocarriles antiguitos que tienen una chimenea por aquí, por adelante. A ver, le voy a poner una, como es una chimenea, que sea un cilindro. No nos serviría mucho el tubo, así que sea un cilindro. Listo, ya está. Listo, ya está. Entonces esto lo voy a poner ahí arriba. Donde está cabalito. Enseguida le ponemos en su lugar. Y además la chimenea que tenga un lugar hacia arriba que le dé algún tipo de adorno o cosa así. Y para eso puedo usar un cono. Sí, entonces el cono que sea más pequeño, pero creo que me equivoqué. Listo. Y así. Ahora este cono que esté encima de este tubo, pero creo que están en lugares muy dispersos, no están siquiera cercanos a la pieza que ya está en el medio, ¿no? Entonces para eso me voy a ir a la vista de arriba. Ah, ya nos sugería con un cilindro hacer esto de la chimenea. Sí, está bien, gracias, Luis. Ahora me voy a ir a la vista top, o sea, de arriba, aquí, y le ampliamos, ¿no? A ver, ¿dónde está la Miren, aquí lejos habían estado las piezas que hemos creado. Estas son. Las voy a llevar más al centro, no tan al centro, pero por ahí. Y veamos dónde tienen que ir. Incluso esto debería ser un poco más... miren, si quiero saber cuál pieza es cuál, cuando yo activo una de las piezas, cuando vamos a la parte que dice modificar, entonces me dice el nombre de la pieza aquí, ¿no? Y dice Cylinder 005. Si yo activo la otra pieza, aquí arriba también me dice Cone, ¿no? Bueno, Cono 001. Entonces, así nos podemos dar cuenta de cuál pieza es cuál. Entonces, le hago un clic aquí al cilindro y le voy a cambiar el radio. Está en 2.579. Le voy a cambiar a un radio mayor de 5, por decir. Listo, ahora sí, lo voy a poner aquí. Más o menos por el medio y listo. Ahora esta mi chimenea, digo, la que va a estar encima, está muy, el radio que tiene, por lo menos el grande, es muy pequeño en relación al radio de la otra pieza, entonces tendría que cambiarle. Le voy a cambiar el radio, en este caso 1, que está en 2, a un valor de 7, por ejemplo, que ya está fuera del radio del cilindro. Bien, veamos esta pieza, cómo se está viendo en perspectiva, ya que está. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Nuestro cono está muy planito, digamos. Entonces le voy a modificar la parte que dice Hake. Está en 2.827, le subiré a un 5 también. Listo. El cono podemos decir que, digo, el cilindro ya lo podemos meter ahí. El conito le subimos un poco más y listo, ya está. Ya está nuestro vehículo espacial. Entonces es un vehículo espacial en forma de tren. Ya, aquí al cilindro le voy a poner un tamaño mayor, que sea, en vez de 6, 10 lo voy a poner, listo. Y le subo nomás el cilindro, digo, el conito, y ya está. Entonces tenemos esta idea inicial de crear un vehículo, ¿no?
Bueno, mi idea inicial era hacer un tren, pero no me acuerdo cómo son los trenes, creo, por eso estoy haciendo esta aproximación. ¿Sí? Bien, entonces ya está. E incluso aquí, para que sea más, empiece a ser un poco más realista la cosa, hasta puedo aumentarle una especie de ejes, ¿no? Entre las ruedas, o hacer que las ruedas estén un poco más adentro y un poco más afuera, y unirlas con ejes, para que no sea tan tosquito como lo que está saliendo. A ver, voy a agarrar las 4 ruedas de golpe. Podemos agarrarlas haciendo clic sostenido, ¿no? Cosa que pueda caber dentro del clic sostenido las piezas que necesito agarrar. Y listo, ahí por ejemplo ya están las 4 agarradas. Le cambio un poquito la inclinación para saber hasta dónde las vamos a subir. Entonces las subo de golpe a las piezas y ya está. Luego voy a hacer que se separen. Entonces, para que se separen necesito una de las vistas que me muestre de frente. En este caso, creo que la que me muestra eso es la vista left. Listo, ya tengo la vista left aquí. Voy a agarrar las 2 piezas así y las llevo ahí, por ejemplo. Voy a agarrar estas otras 2 piezas de la derecha y las saco de ahí. Listo. Ahora les voy a poner una especie de eje. Y puedo también copiar y pegar una de estas piezas. Ahí. Mejor lo copio de otra de las pistas. De ahí, ya. Ya está. Entonces a esa pieza es a la que le vamos a trabajar de distinta forma. A esta extra, ¿no? Y le voy a poner un radio inferior, que sea un 3, por decir. 3, listo. Y el X le voy a cambiar de 5 a 20 o algo así, no sé qué número pueda corresponder aquí. Si queremos ser igual exactos, podemos irnos a la vista left otra vez y ahí le agrandamos y agarramos la piecita esta, ¿sí? Está en Hey, que está en 20, le pondré 30, no, creo que más grande, 40, ya por ahí creo que está mejor, no, ni así, entonces un poco más, 50 le pondré y listo, ya ahí estaría clarito. Ahora veamos la pieza desde arriba, aquí, y le voy a ampliar, teniendo la vista de arriba, necesito este eje que también esté en las ruedas de atrás. Tal vez viéndole bien, el radio le voy a disminuir de 3 a 2. Listo, ahora sí. Ahora voy a copiar y pegar la pieza y la voy a llevar ahí atrás. Listo, ok. Ahora veamos cómo está viéndose nuestro trencito. Ya está. Listo, ahí está. Bueno, ahora parece un tren, pero parece un coche de carreras, no sé. Bien. Entonces, ¿se han fijado cómo con piezas simples podemos armar algunas cosillas? Estamos todavía haciendo los inicios del diseño, pero ya con las piezas de inicio y con las piezas de configuración, le llamaremos geométrica simplificada, podemos hacer este tipo de ajustes, cambios, no sé. Sí, entonces lo mismo les voy a pedir que ustedes lo puedan lograr en sus computadores o algo parecido o algo mejorado, ¿no? Porque esta pieza no es muy interesante. Ya. Pero tal vez si tuviéramos una muestrita de algo simplificado, bueno, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, hay unos juguetes de madera que también están en base a piezas parecidas a estas, ¿no? Que tienen, por ejemplo, eh, especie de tubos, especie de piezas trabajadas en base a tornos, son otras piezas en base a rectángulos o cuadrados cortados y cosas así, de tal forma que podamos armar algo parecido. ¿Sí? A ver, dice Luis Fernando, podemos crear cualquier tren, coche, etcétera. Ah, claro que sí. Claro que sí, por eso les decía que si quieren algo simplificado, si agarran un coche de verdad, tal vez tenga más elementos que tal vez algunos no los, como estamos en el inicio todavía, no los vamos a poder recrear,
pero sí de vehículos un poco más simples, ¿no? Entonces me refiero a vehículos más simples y por eso les decía, si en internet buscan, por ejemplo, juguetes en base a madera para niños, por decir, entonces les van a aparecer piezas más o menos como esta que estoy haciendo, ¿no? O sea, piezas que se pueden empezar a armar solamente con la posición, solamente superponiendo objetos, alineando y, y viendo las escalas. Y el fondo de todo este ejercicio que vamos a hacer es eso precisamente que necesitamos practicarle, la relación de vistas en todos los ángulos, ¿no? Vistas, como han visto aquí, la vista de arriba, vista de frente, vista de izquierda y también la vista en perspectiva que nos permite ver el resultado final, podemos decir. ¿Sí? Kevin nos pregunta, ¿no? ¿Eso incluye aviones o helicópteros? Claro, es libre esto de su composición. Entonces, ustedes ya vean qué vehículo pueden llegar a crear, pero basándonos en esas piezas que hemos visto, por lo menos hasta ahora, ¿no? En esta que dice Standard Primitives y la parte que dice Extended Primitives, por lo menos con esos dos menús o todas las piezas que podemos sacar de estos dos menús de Standard Primitives o de Extended Primitives, entonces nos van a servir para crear ya no nos encerraremos solamente en un tren o en un auto, sino para crear cualquier vehículo que a ustedes les guste o les gustaría hacer. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende, no? ¿Cómo estamos haciendo cómo vamos a empezar a hacer el ejercicio? Ya, a ver, alguien nos pregunta, le mandamos, ¿a dónde le enviamos? Dice, una foto al WhatsApp, pregunta Karim. Eh, ahí no me he fijado si todos ya están incluidos en la plataforma de Classroom o es que no está creada el acceso. Ahí no me he fijado en estos días. ¿Alguien sabe si están habilitados en Classroom? A ver, un ratito dejo de compartir, ¿sí? Dice que yo fui al instituto, me dice Luis, pero dice Karim que no están todavía incluidos. Y el Inge me mostró, Luis, el Inge le mostró que estaba habilitado, ¿sí? Que la mayoría están habilitados. Ya, perfecto. Entonces, bien, yo verificaré hasta más tarde si a mí me han dado la habilitación, porque creo que a mí no me mandaron la invitación para esto de la plataforma de Classroom. Pero igual como nos sugiere Luis, voy a revisar mi correo y tendría que estar ahí hecha la invitación, ¿no? Ya, en todo caso, tenemos también la siguiente clase el día jueves, así que el día jueves lo que vamos a hacer es mostrarlos por sus computadores o con sus celulares lo que han avanzado, ¿sí? Entonces, si van a pasar la clase con el computador, entonces nos van a poder compartir. Si estuvieran con un celular, entonces pueden sacarle fotos a los avances que hayan hecho con el celular en en el programa 3D y cuando estén pasando la clase por el celular, por decir, entonces me envían o me comparten o nos hacen una previsualización de las fotos que hayan sacado con el celular de la pantalla del computador. ¿Sí? En- entonces, esta práctica, este ejercicio lo vamos a hacer para la siguiente semana, pero ahí ya le vamos a poner los detalles que le aumentemos el día jueves. Entonces, hasta este jueves ya podemos hacer una especie de primer borrador, digamos, ¿sí? Del vehículo que quieran hacer y le vamos a ir aumentando
más cositas con unos nuevos ejercicios que vamos a hacer durante la clase del día jueves. Ah, por si acaso, aclarar que el día jueves vamos a pasar la clase de, ¿dónde está? De el jueves, la fecha es 11. Ah, bueno, es mañana. La clase va a ser desde 8:40, si no me equivoco, algo así, hasta 10:15, algo así, es el segundo periodo, si no me equivoco, en la noche, ¿no? Entonces, eso es lo que me indican del periodo que va a corresponder al jueves. Sí, porque eso recién me van a confirmar. ¿Qué dice? Alguien nos dice que ya no puede a esa hora. Ah, Luis nos dice que no puede a esa hora así muy tarde. Bueno, bueno, en todo caso, la clase se va a grabar, ¿no? Y en la siguiente semana recién nos van a dar la instructiva para ver si hacemos la clase el miércoles o jueves, pero si es el miércoles vamos a tener que pasar igual dos periodos seguiditos, uno de 7 a 8:30 creo que es, y el otro periodo desde 8:40, algo así, hasta 10 y algo. Entonces, eso les voy a confirmar durante estos días, pero la clase del jueves va a ser en ese horario. A esa hora ya no puedo, nos dice Luis. Muy corrido. Ah, muy corrido el miércoles. Sí, por eso mismo estaba solicitando que sea el jueves para que no sea muy cansador también el día miércoles. Bien, en todo caso vamos a ver alguna manera de subsanar este detalle, ¿ya? Pero nos podemos poner de acuerdo este jueves para ver cómo está la respuesta y demás cosas, y según acordemos con todos los eh, participantes, podemos ver alguna alternativa. ¿Listo? Ya. Entonces, si no hubieran más detalles para compartir o aportar, ¿para cuándo es el trabajo? Nos dice. El trabajo va a ser para la siguiente semana, ¿sí? Pero necesitamos ya ver sus avances mañana. Ah, no, mañana es jueves. No, 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 es muy rápido, ¿no? Entonces, ay, no, directamente. Entonces ya no vamos a poder ver sus borradores. Ya, pero igual no importa, va a ser para la siguiente semana el trabajo. Entonces mañana vemos algo más y con eso más ya vamos a poder tener los trabajos que puedan ir avanzándolos hasta el siguiente miércoles 17. ¿Listo? Ya. Bien, entonces vamos a acabar con la clase y semiótica de la imagen pasan mañana en el primer periodo, ¿sí? Jueves. Semiótica de la imagen. La materia de semiótica es muy pesada, es muy aburrida, o no, o es interesante, no sé. Bueno, en realidad la semiótica es muy interesante, ¿no? Pero, dice Luis que es un poquito aburrida. Bueno, y yo les cuento que la semiótica es súper interesante, pero hay que saber por dónde verle. Ya, en todo caso, mañana vamos a hacer esa continuación, y en caso de que alguien no pudiera estar, entonces voy a tratar de subirlo en la misma noche, apenas acabemos la clase, el video grabado. ¿Listo? Bien, entonces, los encuentro el día de mañana. Yo voy a estar en el espacio virtual desde las 8:40 más o menos. ¿Listo? Entonces les comparto un poquito antes el enlace y así hacemos la clase de mañana. Ya, entonces concluimos la clase y el encuentro mañana a esa hora que les he indicado.
Bueno, entonces tengan buena noche, descansen muy bien y hasta mañana, hasta la clase de mañana. Buenas noches y chau, chau.